¿Cuáles son algunos de los misterios más inquietantes e inexplicables que has experimentado en tu vida? Tengo un par. Cuando tenía alrededor de 10 a 12 años, un amigo del vecindario y yo estábamos acampando en el bosque. En realidad, estábamos a unas cuadras detrás de su casa, en una zona boscosa que daba a un parque estatal, pero eso era lo más parecido a acampar con lo que me sentía cómodo. Teníamos con nosotros uno de los perros de su familia, una mestiza hermosa y muy protectora llamada Abby. No era del tipo que se asustara fácilmente. En medio de la noche empezamos a escuchar movimiento en el bosque y Abby comenzó a gruñir y a olfatear el aire, probablemente un ciervo pensamos, hasta que abrimos un poco una de las ventanas de la carpa para mirar afuera y vimos claramente una figura humana a la luz de la luna. Parecía estar de pie junto a un árbol, simplemente observándonos. Nos asustamos entre nosotros y decidimos ponernos los zapatos en silencio y salir corriendo de vuelta a su casa, abandonando el campamento por esa noche. Apenas abrimos la carpa, Abby se lanzó contra la figura, que salió corriendo hacia la oscuridad. Ella finalmente regresó por la mañana. La otra es mucho más corta y un poco más extraña. Crecí en el sur y muchas noches de finales del verano y comienzos del otoño refresca y se forma una niebla muy espesa. Mi abuelo materno había convertido su antigua granja familiar en un barrio donde yo crecí, así que conocía muy bien la zona. Siempre nos advertían sobre los ciervos cuando empezamos a manejar, porque estaban por todos lados. Yo tenía unos 17 o 18 años y volvía a casa una noche con niebla, rápido e invencible como suelen ser los adolescentes. Mi abuelo había muerto un par de años antes y juro que lo escuché decir enciende las luces altas, más en mi cabeza que de otra forma. Me sobresalté, pero hice lo que me dijo, y había un grupo de ciervos cruzando la ruta que de otro modo nunca habría visto. No se lo conté a nadie. A la mañana siguiente, afuera de la puerta de mi habitación, mi mamá había dejado un paquete de esos silbatos para ciervos que se colocan en el paragolpes delantero para ahuyentarlos. Mi mamá había soñado que mi abuelo le decía que me comprara unos. Ese episodio todavía sale en conversación 15 años después. Yo solía trabajar en un refugio de crisis cuando estaba en mis 20s. Teníamos un cuarto pequeño al que se entraba caminando, con una cerradura sólida, para guardar cualquier cosa que pudiera usarse mal por parte de los residentes, como medicamentos, productos químicos de limpieza, cuchillos de cocina, etc. Una noche los residentes se habían acomodado para ver televisión mientras yo completaba unos papeles, y la puerta del cuarto de almacenamiento de medicamentos se abrió sola. Pensé que tal vez la última vez que la cerré no había quedado bien asegurada, así que simplemente la volví a cerrar y no le di más importancia durante los siguientes minutos. Entonces se volvió a abrir. Volví a cerrar la puerta y esta vez moví la manija varias veces para asegurarme de que hubiera quedado bien trabada y le pedí a uno de los residentes que también lo comprobara. Estaba definitivamente bien cerrada. Unos minutos después, se volvió a abrir. Yo quería salir de ahí de inmediato, pero estaba atrapado en un turno de 12 horas pasando la noche. Después de eso no volvió a pasar, pero los residentes inventaron una historia enorme sobre el fantasma de alguien que había tenido una sobredosis en el cuarto de medicamentos. Y eso terminó siendo parte del folclore del refugio. Bien, déjenme aclarar esto primero diciendo que categóricamente no creo en lo sobrenatural de ningún tipo. No soy religioso y me considero alguien entre agnóstico y ateo. No tengo idea de por qué está pasando esto. He sido dueño de la misma casa por más de 23 años. Empezó casi de inmediato. Mis cucharas comenzaron a desaparecer a un ritmo alarmante. Al principio se lo atribuí a los chicos, pero no se detuvo ni siquiera después de que se mudaron. Viví solo durante muchos años y aún así seguían desapareciendo. Reviso la basura. He buscado en rincones y en todos los lugares donde razonablemente podrían estar y donde no. Una vez compré 120 cucharitas de metal y todas desaparecieron en un año y medio. Más de 10 por mes. Curiosamente, las cucharas de plástico también desaparecen, pero mucho más despacio. Las cuento y les hago seguimiento, y eso lo ralentiza, pero de algún modo siguen esfumándose. Ahora mis nietas viven conmigo, pero no parece influir en nada. Por alguna razón, es peor en otoño. Estimo que he perdido más de 1000 cucharas en algún lugar de esta casa y no puedo encontrarlas. No estoy senil ni loco. Otras personas han notado lo de las cucharas aquí. No puedo explicarlo y dejé de intentarlo. No me importa si alguien cree esta porquería o no, pero preguntaron y tenía ganas de escribirlo. Solía formar parte de una patrulla de búsqueda y rescate. Una noche recibimos una llamada muy extraña. Un vecino había reportado un fuerte choque de auto en medio de una zona rural, pero cuando llegaron los servicios de emergencia, no había víctimas por ningún lado. Entonces nos presentamos en el lugar y,
al final de un camino de tierra muy largo, había una curva de 90 grados con un terraplén. El auto claramente iba a gran velocidad, no tomó la curva, chocó contra el terraplén, salió volando y la parte frontal golpeó el suelo con tanta fuerza que excavó un agujero bastante grande al impactar. El parabrisas tenía 2 zonas de impacto destrozadas donde las cabezas de los pasajeros habían golpeado, cubiertas de rojo y cabello. Había más rojo dentro y alrededor del auto. La escena era espantosa y no parecía un choque del que alguien pudiera sobrevivir, especialmente por el estado destrozado del vehículo. Esperábamos encontrar los cuerpos cerca. La policía, los perros policiales, los bomberos y ahora todo un equipo de búsqueda y rescate no lograron localizar a las víctimas después de varias horas. Cuando cayó la noche, la situación se volvió cada vez más inquietante. Había un choque terrible, pero ningún cuerpo. Finalmente, después de unas 3 horas de búsqueda, entró una llamada al 911. Se reportaba un cuerpo sin vida en la caja de una camioneta estacionada en la entrada de una casa rural a unos 3.2 kilómetros de distancia. Al parecer, una familia regresaba de vacaciones y, al entrar a su propiedad, notó el cuerpo y llamó de inmediato al 911. 2 patrullas policiales se desviaron de la búsqueda para responder a la llamada. Todos asumimos que ahí terminaría la historia. Pero cuando la policía llegó a la casa, para sorpresa de todos, no había ningún cuerpo. De alguna manera había desaparecido. Había líquido rojo, pero ninguna otra señal. Entonces se inició un segundo radio de búsqueda desde esa casa. Buscamos prácticamente toda la noche. Nos llamaron de nuevo a la mañana siguiente y nunca se encontraron los cuerpos. Finalmente se canceló la búsqueda. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que pasó. Hasta el día de hoy no tengo idea de qué fue lo que pasó aquí. Hace alrededor de un año estaba en casa viendo una película y noté, en el patio del fondo, a un hombre de pie mirando directamente hacia el cielo, tan alto como podía levantar la cabeza, casi como si mirara hacia atrás. Me asustó muchísimo. La persona estaba completamente inmóvil. Sin embargo, iba vestido con ropa muy elegante, un traje azul real con zapatos marrones, lo cual no encajaba en absoluto con la situación. Agarré mi teléfono celular y lo observé durante un minuto para ver qué hacía antes de llamar a la policía. De la nada sacudió la cabeza, casi como saliendo de un trance, y miró alrededor para ver dónde estaba. Sacó su celular y empezó a hacer una llamada. En ese momento abrí la puerta corrediza, con la mosquitera todavía cerrada, y le pregunté si estaba bien. Sonaba muy alterado y dijo que no sabía cómo había llegado ahí. Le dije dónde estaba y, al parecer, vivía a unas pocas calles de distancia. Se fue por la puerta lateral después de disculparse repetidamente. Lo he visto un par de veces de pasada y siempre ha parecido totalmente normal, incluso maneja un Porsche Cayenne. No tengo idea de qué demonios fue todo eso. Nos mudamos con mi familia a una casa antigua en Nueva Jersey cuando yo era mucho más joven, tendría unos 11 años más o menos. Un día estábamos acomodando nuestras cosas y los muebles cuando noté algo muy extraño. Detrás de la puerta que daba al garaje, donde mis padres habían colocado un tacho de basura, descubrí en la pared el contorno de un niño de tamaño similar, justo detrás del tacho. El contorno tenía la forma de alguien que hubiera calcado a su hijo apoyado contra la pared, pero dentro había rasgos faciales amenazantes, ojos de aspecto demoníaco y una sonrisa muy estrecha con dientes afilados. Debajo de esos rasgos se leía Nicky, todo dentro del contorno. Debieron no notarlo porque apenas medía unos pocos metros de alto y estaba hecho con lápiz claro. A mí y a mis hermanos menores nos perturbó muchísimo y cuando se lo mostramos a mis padres se rieron y estaban completamente convencidos de que les estábamos haciendo una broma con ese dibujo retorcido en nuestra casa nueva. Lamentablemente, no era así. Avanzamos 2 años en el tiempo. Mi papá estaba trabajando arriba, en un pequeño espacio del ático, moviendo cajas para hacer lugar a más cosas. Mientras hacía eso, golpeó una viga de madera de la estructura del ático y notó que estaba muy suelta. Tiró de ella y se sorprendió al ver que salía con facilidad. Detrás de la viga había un dibujo, el mismo contorno pequeño y familiar de un niño con ojos demoníacos y dientes afilados. Esta vez tenía dibujado de manera rudimentaria un vestido. Al lado se leía Nicky. Tengo una tía que tuvo problemas cardíacos toda su vida y una noche su corazón decidió detenerse y ella terminó falleciendo. Mi familia estaba haciendo una reunión y ella ya se había ido por esa noche. Decidió volver para sacarles fotos a todos los miembros de la familia para su agenda del teléfono. Hay que tener en cuenta que esto fue cuando los teléfonos con cámara eran algo nuevo, así que quería una foto para cada número de su agenda. Mientras estaba sacando una de las fotos fue cuando su corazón se detuvo. Su esposo, mi tío,
Unos días después decidió revisar su teléfono y encontró la última foto que tomó justo en el momento en que murió. Era algo que parecía ser un destello. El destello tenía la forma de una paloma blanca volando. Ella no estaba frente a un espejo ni a nada reflectante como para que ese destello se reflejara. Mi familia cree que de alguna manera logró tomar una foto de la luz justo antes de morir. Yo vi esa imagen hace más de 12 años y todavía la recuerdo con total claridad. Sin duda fue inquietante. El accidente aéreo que no me ocurrió a mí ni a varios otros en el ejército. Yo volaba helicópteros Huey para el ejército, apoyando la escuela Ranger en las montañas del norte de Georgia en el otoño de 1978. Al final de una misión matutina, yo estaba a los mandos descendiendo de las montañas hacia la zona de aterrizaje del Camp Frank D. Merrill, al noroeste de Dahlonega, Georgia. Estaba relajado y pensando en repostar combustible y regresar a Fort Benning, hoy Fort Moore, esa misma tarde. Algo empezó a inquietarme y no lograba identificar qué era. Después de aproximadamente un minuto, supe que algo estaba muy mal con la aeronave y que necesitábamos aterrizar. Los instrumentos estaban todos normales. No había sonidos ni vibraciones inusuales. Los controles respondían con normalidad, sin trabas ni holguras extrañas. Como solo tenía unas 450 horas de vuelo, alerté al otro piloto, que tenía alrededor de 3000 horas y era suboficial, y le pedí que tomara los controles para revisar. Pensé que quizá lo estaba imaginando, sobre todo porque, como ingeniero de formación, no podía señalar nada concreto que explicara esa sensación. Él no me creyó cuando le dije que algo estaba mal con el helicóptero. Lo probó durante un par de minutos, dijo el aparato está bien y me devolvió los controles. En cuanto volví a tomar los mandos, regresó esa sensación de que la aeronave estaba mal, de que algo realmente grave estaba ocurriendo. Declaré un aterrizaje de emergencia y le dije al otro piloto que llamara a operaciones de vuelo de Fort Benning por la radio UHF y diera las coordenadas de un pequeño claro para 2 helicópteros que podía ver en una pendiente suave, diciéndoles que íbamos a aterrizar ahí, y que contactara al enlace de aviación del Camp Merrill por la radio VHF local por si algo salía mal durante el aterrizaje. Aterrizamos y, cuando los rotores se detuvieron, subí de inmediato a revisar el buje del rotor. El rodamiento longitudinal que transmitía la información de paso a las palas había fallado. En lugar de tener menos de unas fracciones de milímetro de juego, tenía más de 1/4 de pulgada. El otro piloto se puso pálido cuando le pedí que lo mirara. Un helicóptero de mantenimiento llegó unas 5 o 6 horas después con un piloto de pruebas y un inspector técnico. El piloto de pruebas miró, se quedó blanco y le preguntó al otro piloto cómo había sabido que había un problema. Él me señaló y dijo yo no lo encontré. Pensé que el aparato estaba bien. El teniente, nombre, dijo que estaba mal y que necesitábamos aterrizar de inmediato. El piloto de pruebas de mantenimiento me preguntó cómo lo sabía. Le dije la verdad. No tengo idea. Solo sabía que teníamos que aterrizar ya mismo. No me creyó e insistió en que debía haber escuchado, visto o sentido algo. El otro piloto dijo no, está diciendo la verdad. Yo tampoco sentí nada. El jefe de tripulación también dijo que no había detectado nada. El piloto de pruebas de mantenimiento dijo son los tipos con más suerte del mundo. Ya deberían haber estado muertos. Ese rodamiento debería haberse desintegrado. Habrían perdido las palas del rotor, todo control de la aeronave, y serían un montón de metal destrozado en la ladera de una montaña. Hasta el día de hoy no tengo idea de por qué o cómo lo supe. No fue una vocecita susurrándome al oído ni nada por el estilo. Fue solo una sensación muy fuerte de que algo estaba terriblemente mal, lo mejor que puedo describirlo. Y sí, ambos habíamos inspeccionado ese mismo rodamiento durante la revisión previa a la misión y estaba completamente normal en ese momento. Yo, el otro piloto, el jefe de tripulación y posiblemente algunos de los instructores Ranger a los que habíamos transportado deberíamos haber muerto ese día. No ocurrió, por una razón que aún no puedo explicar. Incluso ahora. En 1989 iba manejando por una carretera rural conocida, a plena luz del día. Estaba tomando una curva suave y me sorprendió ver un pequeño pueblo a la derecha del camino. Había un cartel que decía St. Vincent. Algunas cosas que noté de inmediato fueron un local llamado Webster Welding, una bomba de agua antigua tirada por caballos para combatir incendios, varios álamos grandes con las copas secas, y piedras pintadas de blanco y negro a lo largo de la calle que daba a la carretera. Seguí mirándolo por el espejo retrovisor y el pueblo seguía ahí. Conduje unos pocos kilómetros más y vi a un hombre haciéndome señas al costado de su auto. Era evidente que se había quedado varado, así que me detuve. Tras una charla rápida, supe que había reventado una llanta y arruinado el aro. Me preguntó si podía llevarlo de vuelta al pueblo. No había problema. Se subió y arrancamos. El pueblo ya no estaba.
Solo había un cruce polvoriento típico de Alberta. Este hombre y yo nos quedamos sentados en mi camioneta en silencio. Levanté un brazo y tenía la piel erizada. Él también. Dijo: todos los árboles estaban muertos. ¿Estamos muertos? Al final lo llevé a un pueblo cercano. Simplemente se bajó de la camioneta y se fue caminando. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Podría describirte cómo se veía ese pueblo con todo detalle. Me mudé a otra ciudad para la universidad en pleno pico de la pandemia. Vivía fuera del campus, en un departamento, con un par de amigos de mi ciudad natal. Pasaron cosas y ambos terminaron mudándose antes de que terminara el primer semestre. Así que me quedé viviendo solo en un vecindario muy tranquilo. Una noche salí tarde del trabajo y me metí en la cama alrededor de las 12 de la noche. Me desperté cerca de una hora después por el sonido de pasos arrastrándose dentro de mi habitación. Abrí los ojos y vi a un hombre muy alto en la puerta, iluminado desde atrás por las luces de la calle, con su teléfono celular sostenido en vertical, como si estuviera grabando. Cuando la persona se dio cuenta de que yo estaba despierto, retrocedió fuera de la habitación y empezó a correr. Lo seguí hasta afuera y lo vi subirse al asiento del conductor de un auto vacío que había quedado encendido, antes de salir a toda velocidad por la calle. Cuando llegó la policía no tenía ninguna información para darles. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién era esa persona ni qué estaba haciendo en mi habitación a la 1 de la mañana. Tenía una prima que fue bastante normal y feliz durante los primeros 8 años de su vida. Un día, de la nada, empezó a ponerse muy alterada si alguna vez estaba afuera cerca del bosque. De día o de noche, daba igual. Con el tiempo, mi tía logró que le contara por qué. Al parecer, cada vez que estaba cerca del bosque o de un área abierta, veía un lobo negro enorme mirándola fijamente, mostrando los dientes. Después dijo que empezó a aparecer en sus sueños y a decirle que iba a desvivir a su familia. Eran cosas bastante oscuras saliendo de la boca de una niña. Luego empezó a decir que veía niños abrir su puerta por la noche y quedarse mirándola. Cerraban la puerta y la dejaban en completa oscuridad hasta que ella se desmayaba del miedo. Decía que veía los ojos del lobo mirándola desde el closet. Yo me he quedado en la casa de mi prima porque su hermano mayor y yo siempre pasábamos tiempo juntos. En el cuarto de él había pequeñas marcas de manos, del tamaño de un niño, en el techo justo encima de la cama. Pensamos que era de mi primita saltando en la cama y tocando el techo, aunque no había manera de que pudiera llegar tan alto. Intentamos pintar encima, pero volvían a aparecer siempre. Súper inquietante, ya nunca me sentí seguro durmiendo ahí. Al final, mi tía metió a la iglesia en todo esto por mi primita porque ella empezó a decir que el lobo estaba en todas partes. En reuniones familiares, en el bosque, en la casa de mis abuelos, y más al norte, en las cabañas durante nuestras vacaciones familiares. El pastor fue a su casa y la bendijo para limpiarla de cualquier cosa maligna. Y luego, un día, todo simplemente se detuvo. Mi prima ya está en la secundaria, y todavía me da miedo a mí, siendo adulto, cuando vuelve a contar estas historias y agrega detalles nuevos que yo no sabía. En general fue una experiencia increíblemente extraña, pero me alegra que ella esté mejor ahora y que nada me haya seguido a casa. Entrenamiento de supervivencia en clima frío. 3 días en las montañas con temperaturas ocasionales bajo cero. 12 estudiantes, cada uno a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Nos dieron una especie de pistola lanzabengalas por si llegabas a un momento de mierda, me voy a morir, y se suponía que debías ir hacia ahí si veías que se disparaba una. En fin, estoy en mi refugio, muriéndome de frío, y veo una bengala en el cielo. Se me hundió el corazón, agarré mi equipo y corrí hacia allá. A medida que me acerco veo 3 más en distintos puntos. Ahí ya empiezo a entrar en pánico. Una es mala, 4 ya es un desastre. Me pongo a unos 30 metros del primer sitio y veo el refugio del otro estudiante. Le aviso que me estoy acercando y voy hasta él, y lo encuentro bien, con fuego encendido y todo. Le pregunto si disparó una bengala o si vio las otras. Me dice que no y me muestra sus bengalas, ninguna estaba usada. Lo reviso, se ve bien. Igual no dice nada, lo cual es rarísimo. Pensé que quizá estaba en shock, así que me quedé un rato hasta que señala la puerta. Lo tomé como una señal y solo dije que me iba a ir si él estaba bien, y asintió. Camino de regreso hacia mi sitio y me agarra una sensación inquietante. Todo el trayecto se me eriza la piel. Empiezo a meterme otra vez en mi refugio y hay alguien adentro. Me altero un poco y pienso que debe ser otro estudiante, hasta que levanta la vista y solo se queda mirando, sin expresión. Me tomó un segundo darme cuenta de que era yo, como mirarme en un espejo. Nunca en mi vida sentí un miedo tan horrible, esa sensación de no debería estar aquí. Salí corriendo del refugio, tropecé y me caí.
Lo siguiente que recuerdo es que me despierto en mi refugio con un instructor preguntándome si estaba bien y si ya estaba listo para salir caminando. Creo que todo lo que pasó fue un sueño. Me levanto y junto mis cosas. Mientras caminábamos para reunirnos con los demás, él me preguntó por qué no respondía a las bengalas anoche. Aterrador. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana y yo estaba acostado en la cama, no podía dormir esa noche, cuando escuché pasos. No sonaban como pies descalzos ni pantuflas, sonaban como botas. Para aclarar, vivo en una casa adosada que tiene mucho espacio abierto, lo que hace que los sonidos reboten bastante. Empecé a pensar quién podría ser, tal vez mi hermana. Ella suele llegar tarde a casa, pero la había escuchado entrar aproximadamente una hora antes. Mamá y papá estaban profundamente dormidos, roncan fuerte, eso solo dejaba al gato, que claramente no usa botas. Había alguien en la casa. Agarré un objeto contundente, por si acaso, y fui a buscar a mi papá. Mientras iba a despertarlo escuché a Siri en el sótano y recordé que mi iPad estaba ahí abajo. Cuando le conté la situación a mi papá, saltó de la cama y empezó a recorrer la casa, encendiendo todas las luces. Nada. Ninguna señal de que hubiera alguien en la casa. Ninguna ventana forzada, puertas abiertas, etc. Solo quedé como un idiota, aunque juraría que alguien estaba husmeando en nuestra casa. Que mi madre dijera que me tenía miedo sin entender por qué durante mucho tiempo. Luego, una mañana, descubrí la razón y yo también quedé aterrorizado. Aún así, no puedo explicar qué demonios pasó ni verificar si ella pudo ver lo mismo que yo vi. Vivía con ella y con mi hermano mayor en un departamento de 2 habitaciones mientras intentaba terminar mis estudios. Ellos tenían cada uno su cuarto y yo dormía en el comedor y compartía el vestidor principal con mi madre. No me gustaba esa situación, así que me propuse prácticamente no estar nunca en casa salvo para dormir y ducharme. Casi no interactuaba con ella y, cuando lo hacía, era solo para preguntarle si quería cenar o si necesitaba algo del supermercado. Como casi no estaba en casa, no podía entender por nada del mundo por qué mi madre me tenía tanto miedo. Hasta que una mañana estaba en el vestidor cambiándome para prepararme para el día. Era una hora absurdamente temprana de la mañana. Salí del vestidor y vi una figura de pie junto a su cama, inclinada sobre ella. Mi madre seguía dormida. Me quedé ahí, mirando, demasiado impactado para moverme, porque se parecía a mí. Tenía mi pelo, mi cara, mi cuerpo. Un escalofrío me recorrió entero. Al cabo de un momento, el shock se disipó y salí de ahí de inmediato. Mi madre está mucho mejor ahora y yo vivo solo. No ha habido ningún incidente desde entonces y ella ya no me tiene miedo. Aún así, sigo sin poder explicar qué fue lo que estaba viendo esa mañana. Mi papá vivía en una casa de campo muy antigua, con su nueva esposa, los 2 hijos de ella, y además mis 2 hermanas y yo cada 2 semanas. Esa semana, mi hermana menor y yo tendría alrededor de 8 a 10 años en ese momento, estábamos solas arriba, mientras mi papá y su esposa dormían abajo. Todos, excepto mi hermana menor y yo, habían experimentado algo paranormal en la casa y lo comentaban seguido durante la cena. Obviamente eso asusta a una niña de 10 años que ya le tiene miedo a la oscuridad. Así que esa noche, ella vino a mi cuarto y me preguntó si podía dormir a mi lado. Se acostó y se durmió de inmediato. Poco después de que se recostó, escuché un sonido tenue de clic, parecido al sonido de presionar un bolígrafo, que venía desde dentro de la pared, y luego se fue desplazando lentamente hasta el calefactor justo al lado de mi cama. Supuse que eran las tuberías y no le di importancia, hasta que escuché el clic literalmente junto a mi oído. Sigue siendo una de las cosas más aterradoras que me han pasado. El clic continuó por intervalos, alejándose cada vez más de mi cama, saliendo al pasillo, y cuando llegó hasta el final del pasillo, los sonidos se detuvieron. Esa noche casi no dormí. Mi hermana no escuchó nada, y probablemente haya sido algún tipo de parálisis del sueño, pero escuchar esos ruidos justo al lado de mi oído fue realmente aterrador. Experiencias inquietantes de mi infancia, a finales de los 80 y principios de los 90, en una casa en Oyen, Alberta, Canadá. En la sala de televisión había una puerta de closet empotrada en la pared donde estaba el sofá, en un extremo del sofá, y la puerta para salir del cuarto estaba en el otro. Tenía un sueño recurrente en el que yo estaba acostado en el sofá, la perilla del closet empezaba a sacudirse y la puerta se abría un poco, yo me levantaba y la abría, algo se movía en la oscuridad y me despertaba. Una noche, ya en la vida real, estaba solo en casa acostado en el sofá, se fue la luz, escuché la perilla del closet sacudirse, volvió la luz y la puerta del closet estaba apenas abierta. Me eché para atrás por encima del extremo del sofá y salí corriendo al porche trasero hasta que mis papás llegaron.
Otra vez me estaba cepillando los dientes y escuché clarísimo a mi papá decir ¿puedes venir a ayudarme con esto? O algo así. Estaba solo, no había nadie. Otra vez al porche. Lo de la respiración en mi cuarto. Siempre estaba ahí de noche con las luces apagadas. Con las luces encendidas, no había respiración. De niño me acostumbré a eso. Le puse un nombre y le decía buenas noches, creo que como una forma de no sentir miedo. Era una casa vieja y genial, muy divertida para jugar a las escondidas porque tenía muchos rincones y recovecos. También había un tramo de escaleras viejo y sellado desde el sótano que antes iba a una puerta exterior tipo puerta de tormenta, como las que se ven en películas de tornados. Por fuera la cubrimos con una terraza y mi papá selló la puerta del sótano. De vez en cuando escuchábamos ruidos ahí adentro. Cuando tenía alrededor de 12 o 13 años, andaba en bicicleta por el vecindario con unos amigos. Uno de ellos mencionó una casa del barrio que supuestamente estaba embrujada, así que, obvio, fuimos a verla. Cuando llegamos, realmente parecía que nadie vivía ahí, el patio estaba descuidado y la casa se veía vacía. Hablamos con otro vecino que vivía cruzando la calle y confirmó que la familia se había mudado, pero que nadie se había instalado después, y que en ese momento no había nadie porque él había estado haciendo trabajo de jardinería todo el día en su patio delantero y no había visto a ninguna persona entrar o salir. Así que fuimos a revisar. Caminamos hacia la parte de atrás y vimos más señales de abandono. El patio trasero estaba vacío, pero se notaba donde había estado una mesa antes y había una pequeña fuente tipo cascada con agua estancada, llena de larvas de mosquito. Para nuestra sorpresa, la puerta trasera estaba sin llave, así que entramos a la cocina. La cocina también estaba vacía, no había nada en los gabinetes, ni sillas ni mesa, solo la isla. Nadie vivía ahí, por eso nos asustamos tanto cuando empezó el llanto. De repente, todos pudimos escuchar a una mujer llorando para sí misma. Nos quedamos paralizados del miedo, pero al parecer alguien hizo un ruido, porque de inmediato el llanto se cortó con una inhalación brusca y la mujer preguntó, ¿quién anda ahí? Salimos de ahí de inmediato. Corrimos fuera del patio trasero, atravesamos por varios patios de vecinos y no paramos hasta que ya no se veía la casa. Todos estábamos alterados, pero también intrigados. Por ser jóvenes y tontos, no podíamos terminar la aventura ahí. Teníamos que investigar más, así que regresamos. La casa estaba completamente vacía. Caminamos por todas partes e incluso miramos arriba y en el sótano. Fuera de un poco de daño por agua en el sótano, no había nada destacable. Solo una casa vacía que había llorado una hora antes. No sé qué fue exactamente lo que pasó ese día, pero había algo en esa casa con nosotros cuando entramos la primera vez. Todos vivimos exactamente lo mismo. Fuera lo que fuera, espero que haya encontrado paz.